Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre diferentes perspectivas del bien y el mal. En este podcast vamos a abordar diferentes temas y perspectivas no solo de personas o de filósofos, sino también cómo se representa el bien y el mal en libros o películas. Nuestro grupo está conformado por Andrea Natalia, Daniel Lemos, Rosario García, Ashley Flores, Eduardo Martínez. Y pues para empezar quiero hacerles una pregunta a todos. Para ustedes, ¿qué es el bien y qué es el mal? Para mí yo diría que depende bastante de las perspectivas personales y culturales también y como la religión, porque no todos lo vamos a ver de la misma manera. Algunos vamos a creer, por ejemplo, que el bien es algo, el bien o el mal puede ser algo innato, algo con lo que no se nace, sino que se crea o se desarrolla, mientras otros creemos, por ejemplo, en la religión se cree que existen los demonios, el diablo y todo, y desde ese punto es donde uno ya nace siendo malo o ya nace siendo bueno. Yo creo que es como, son dos distintas formas en las que se puede presentar, digamos, o que se puede actuar como la conciencia, que es como la que, entre comillas, toma como la decisión, digamos, de cada persona, y dependiendo de como el ambiente en el que sea creado, así como decía Natalia, si es algo que como que se va creando, es que se va a ver si es algo como bueno, de buena voluntad, o algo ya influenciado por malas cosas. Bueno, y desde mi perspectiva, por mi religión más que todo, yo pienso que sí, desde el principio de la creación se dio el mal que entró por Adán y Eva, y pues eso hace que nosotros tendamos que hacer cosas malas, pero no desde un principio, sino como, por ejemplo, los niños van creciendo y poco a poco en su entorno, ya sea por medio de sus padres, de sus primos, de sus amigos, van viendo diferentes tipos de acciones y pues inconscientemente las aprenden porque son niños y no tienen dominio y no pueden diferenciar qué es el bien y qué es el mal. Entonces muchas veces aprenden cosas malas y puede ser de influencia de los padres, cómo abordar las cosas que hacen los niños, también tipo de educación creo que influye bastante en cómo pensamos sobre el bien y el mal. ¿Y ustedes creen que las acciones, las acciones repercuten mucho en las personas, pero hay veces que desde mi perspectiva hacemos cosas y no nos damos cuenta qué podemos causar con esas cosas? Porque, por ejemplo, algo que se dice mucho es, por ejemplo, si sin querer ignoramos a una persona, para la otra persona puede ser que sea algo malo, pero desde nuestro punto de vista tal vez fue porque teníamos un día malo o porque no nos dimos cuenta. Si alguien les habla, por ejemplo, y lo ignoran, la otra persona puede pensar, eres muy malo o no sé. O agarra un rencor en esa persona. Ajá. No es necesariamente una acción voluntaria, sino que es algo como que por naturaleza uno hace, dependiendo de la situación, del momento, o así, de lo que uno sienta, no es como premeditado. Pues también, hablando de actos, digamos, de la vida cotidiana, muchas veces también hacemos el bien sin pensar que estamos haciendo un bien. No sé, si, por ejemplo, cederle el asiento a un anciano, puede ser, o saludar, por ejemplo, hay personas muy educadas, buenos días, y con eso se le puede alegrar el día a una persona, porque muchas veces, por ejemplo, los señores más mayores se ofenden porque normalmente los jóvenes a veces no saludan o no tienen como las normas de cortesía. Entonces también más bien en esta actualidad, en esta generación, ya la educación ese viene ya perdiéndose desde hace mucho tiempo, porque antes sí saludaba uno a los adultos, pero ahora los niños de hoy en día ya ni buenos días ni buenas tardes le dicen a las personas mayores. También hablando así un poco como dijo Dania, que ya por el bien de los mayores, hay los adolescentes ahora hoy en día cuando van en un autobús no le dan el asiento a los ancianos, más que ellos ya no tienen tanta fuerza para mantenerse en pie en ese autobús, y lo que hacen los jóvenes es ignorar o hacerse a los dormidos. Como una vez que yo iba en el bus y todos los asientos estaban ocupados, pero yo estaba hasta atrás
y había un patojito adelante, ¿va? Como que venía de la escuela. Y una señora iba colgada así, iba parada, ¿va? Y viene, ¿va? Y dijo, se acabaron, ¿cómo es que dijo? Se acabaron las personas humildes o algo así, ¿va? O los hombres, creo que dijo, ¿va? Y él se quedó viendo, y los asientos también le dijo, ¡ah! Y yo me quedé asustada de lo grosero, ¿va? Y me paré, ¿va? Y le dije que se sentara a ella. Sí, por eso la gente. Ahora, y eso se ha de haber sentido re mal la señora, ¿va? Se acabaron las personas. Como dijo ella, sí se acabaron las personas. Literalmente sí es. Y, o sea, yo creo que también ahí no es como que culpa en sí, tanto como de los niños o los adolescentes, porque ellos van viendo, o sea, lo que les enseñan en su casa o en el colegio, o sea, ellos solo repiten lo que ven. Ahí es también una responsabilidad como de la crianza, ¿verdad? De los valores que se inculcan en la casa. Porque tampoco es que toda la generación de ahora sea así, ¿verdad? O sea, no está bien generalizar. No es algo voluntario como tal, sino que es lo que normalmente se sabe hacer para ellos, entonces lo siguen haciendo. Dice también que a veces no es porque una persona sea maleducada que nos saluda, sino por el nervio de tal vez la pena de hablar con alguien más o de pedir algo también. A mí me pasa mucho con mi mamá, que ella me dice, anda, pedile tal cosa a la señorita, no te va a morder, no te va a decir nada. Y yo, pero mami, simplemente a veces no es que uno sea maleducado, sino es que piensa demasiado en las cosas. Y ya cuando uno intenta hacerlo, a veces se lo pone demasiado tarde. Bueno, hablando ahorita un poco sobre este tema ya, es sobre cómo la ausencia, como el mal, como ausencia del bien. El mal no es como una entidad independiente, sino que es un hueco donde hay un bien. Esto como por un ejemplo que voy a agarrar como a mi compañera Rosario, que ella es una persona alegre, es muy amable, es simpática con sus compañeros, y ella, digamos que tiene un huequito acá en su corazón, y yo le empiezo a molestar, y ella se empieza a ofender, se pone triste, y va pasando el tiempo tras años, y ese huequito que tenía ella aquí se empieza así como que a agrandar su mal, y ella ya podría ser una persona, Y me convierto en alguien malo. alguien mala. Que soy mal provocado. Como también a personas como las películas que nosotros hemos visto, que de la masacre de Texas, que el asesino él antes era un niño especial, que tenía como que su rostro deformado, y a él lo ignoraban mucho, los niños lo tiraban al agua, y como él no sabía nadar, lo dejaban ahogando en el lago, y viene una señora, lo intenta ayudar, pero como lo miró que tenía su cara mal hecha, lo que hizo la mujer fue soltarlo y que se siguiendo ahogando. Y el niño pudo salir de esa situación, y pasaron los años, ya que se puso sus máscaras, ese huequito que tenía acá, como con el ejemplo que agarré con mi compañera Rosario, fue creciendo poco a poco tras años, y a causa de ese bullying que le hacían, fue creciendo su huequito del mal, y ya cuando él era adulto, asesinaba a personas vengándose de lo que él hacía. Y eso no solo es en películas, sino que, o sea, en la vida real, cuando a alguien le hacen bullying, es como que, o sea, sí se da en varios casos de psicópatas famosos, que por ejemplo de chiquitos les hacían bullying, ya sea por su historia, por su situación económica, la de su familia. Entonces ya crecieron como con ese odio retenido dentro de ellos, y la única forma en la que ellos podían, porque ellos nunca recibieron como que terapia y todo eso, entonces, y la única forma en la que podían como liberar todo eso era desquitándose con otras personas, va matándolas, secuestrándolas, torturándolas y así. Vemos varios ejemplos, ¿verdad? Como todos ellos ¿cómo se llama? El más famoso, entonces el documental de Netflix, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, todos ellos tuvieron infancias difíciles, donde los papás los maltrataban o que los papás estaban separados, y entonces ellos no entendían cómo funcionaba bien el mundo y creían que la única forma de sobrevivir en él era siendo malos, controlando a las personas.
personas. Y pues eso claramente no es así, pues ellos lo demostraban de esa forma. Es un tema recurrente ese, creo, de que el abusado se convierte en el abusador al no saber o no conocer nada más que el abuso. Que la violencia sí. Como los niños de antes, digamos que su papá es un abusador. El niño agarra como ejemplo de su papá o de su mamá Ajá, para ser un abusador en el futuro. y eso es cierto, no rompe el ciclo. Esa cadenita sigue. Sí. Se da bastante en la cantidad Ajá, Sí, ahí está más que normalizado. no está actualizado todavía. Como por ejemplo el caso de Miss Pac-Man aquí en Guatemala, de que en realidad, viéndolo desde la perspectiva del mal, muchas personas actúan de manera muy impulsiva. Entonces, en este caso de Miss Pac-Man, lo que pasó fue que tuvieron una discusión ella y su esposo, porque habían rumores de que ella le había sido infiel y de que ella hacía cosas con otras personas, y entonces él, tan impulsivo, y en vez de buscar una solución, hablar con ella, preguntarle si era cierto, de una vez con esos rumores actuó de manera tan impulsiva y llegó al punto de matarla y torturarla a machetazos. O sea, es un caso demasiado fuerte que se dio si no estoy mal, en algún lugar de Occidente, pero no recuerdo cuál exactamente. Y pues ella sufrió mucho eso, porque fueron múltiples machetazos, pero muchos de ellos en la cara. Imagínense hasta qué punto de maldad puede llegar una persona de hacer eso, y por impulso nada más. Y ahí es a donde entra el libre albedrío y la responsabilidad también, que digamos no controlan sus impulsos y todo eso, ¿va? Y no se ponen a pensar y no se detienen a pensar un momento, ¿va? De que eso puede ser castigado por la ley, porque el libre albedrío tiene como un punto, pues tiene un límite que donde está el bien y el mal como de las leyes, ¿verdad? Como él que mató a su esposa, que la agarró a machetazos, es obvio que lo metieron preso, ¿verdad? Sí, o sea, ahí también, por ejemplo, está como eso de que para defenderse se puede usar como la violencia. O sea, eso sí cuenta como libre albedrío, porque uno decide qué hacer, va, si defenderse o dejar que pasen las cosas, pero tampoco es que va a agarrar aquello de defenderse a punto de tener que matar al otro o algo así. Sí se puede tener una alternativa. O sea, siempre hay que como que ver los distintos puntos de vista, a modo de que todos puedan salir ganando, que no se afecte a otras personas. Y de tomar buenas decisiones también. También podemos hablar acerca de las aplicaciones sociales, por ejemplo, en el cine o en contenido audiovisual. Podría ser una literatura acerca de las aplicaciones del bien y el mal. Por ejemplo, El Exorcista, en el cual podemos ver el mal absoluto contra las creencias católicas o cristianas, contra la fe. Entonces podemos ver el bien y el mal absoluto. O por ejemplo, en una película como La Bella y la Bestia, podría ser que podemos ver la belleza interior de una persona, pero tal vez el castigo debido a la arrogancia y al ego de esa misma persona. Entonces hay diferentes puntos de vista y los podemos ver en un montón de películas, así como mencionaba un punto de vista religioso, que sería El Exorcista, tal vez un punto de vista... Se llama American Psycho. American Psycho, ¿no? Donde sale Christian Bale. Eso es como de un psicópata como tal. O sea, él tenía el ego tan alto que creía como que... Normalmente es como una característica de los psicópatas o de alguien malo, que cree que como que él domina el mundo, que esa persona es capaz de hacer lo que sea para salir ganando. Y en esa película es como que yo nunca la he visto entera, pero yo solo vi como un video que habla como de los psicópatas de las películas, que siempre tienen como esa creencia de que ellos pueden controlar a todas las demás personas para beneficiarse ellos mismos, y que en su corazón está y en su mente está el hacer el mal para poderse beneficiar ellos. También otras películas como Jigsaw, que es donde él pierde a su familia, ¿verdad? Y él quiere mostrar, debido a